La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del restaurante Le Diamant, el establecimiento más exclusivo de Madrid, donde una cena costaba más que el salario mensual de Isabela. Ella se movía entre las mesas con la gracia aprendida de 10 años de servicio, sus manos expertas equilibrando bandejas de cristal mientras sus pies protestaban dentro de los tacones negros obligatorios. A sus 30 años, Isabela había perfeccionado el arte de volverse invisible. Los clientes la veían solo cuando necesitaban algo, y ella prefería que fuera así. Cada noche era igual que la anterior, una rutina que la mantenía a flote, que pagaba el colegio de Sofía, su hija de 8 años, y el pequeño apartamento en las afueras donde construían su mundo de dos. Pero esa noche todo cambiaría. Alejandro Vega entró al restaurante como una tormenta contenida. El agua de lluvia todavía brillaba en su cabello negro, y sus ojos grises barrieron el salón con la indiferencia de quien posee la mitad de los edificios de la ciudad. A sus 38 años, había construido un imperio desde las cenizas de su dolor, y cada línea de su rostro contaba la historia de un hombre que había olvidado cómo sonreír genuinamente. Isabela no lo miró. Había aprendido que los hombres como él eran peligrosos en su perfección, en su poder casual que podía destruir vidas sin siquiera notarlo. Ella tenía cicatrices suficientes, recuerdos de un marido que la abandonó cuando más lo necesitaba, promesas rotas que todavía dolían en las noches solitarias. Fue entonces cuando sucedió. La gerente, una mujer llamada Carmen que disfrutaba recordándole a Isabela su lugar en el mundo, la llamó al centro del salón. Isabela sintió el peso de todas las miradas mientras caminaba, su corazón latiendo, con la premonición de la humillación que vendría. Carmen señaló una mancha apenas visible en el mantel de la mesa 12. La mesa de Alejandro Vega. Su voz, deliberadamente alta, cortó a través del murmullo elegante del restaurante. 10 años de servicio impecable y todavía no sabes poner una mesa correctamente, Isabela. Quizás deberíamos reconsiderar tu posición aquí. Las mejillas de Isabela ardieron. Sus manos temblaban mientras intentaba disculparse, pero Carmen no había terminado. La gerente tomó la copa de vino tinto de la mesa y con un movimiento que parecía accidental, pero no lo era, la volcó sobre las manos de Isabela. El líquido carmesí se derramó como sangre sobre su piel, manchando su uniforme blanco. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Isabela sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero no las dejó caer. Había aprendido a llorar en silencio, a tragarse el dolor como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez alguien la estaba mirando, realmente mirando. Alejandro se levantó de su silla con un movimiento fluido. Sus ojos grises estaban fijos en Isabela, pero había algo en ellos que ella no podía descifrar. No era lástima, era algo más profundo, más peligroso. Era reconocimiento, como si él también conociera el sabor de las lágrimas silenciosas, el peso de la humillación pública. El restaurante entero contuvo la respiración cuando Alejandro caminó hacia Isabela. Carmen retrocedió, su arrogancia evaporándose ante la presencia del hombre que podía comprar y destruir el restaurante con una llamada telefónica. Pero Alejandro no la miró. Sus ojos permanecieron en Isabela, en sus manos manchadas de vino, en las lágrimas que ella se negaba a derramar. Y entonces, en un gesto que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, Alejandro Vega, el billonario implacable que nunca se inclinaba ante nadie, tomó las manos manchadas de Isabela entre las suyas. El contacto fue eléctrico. Isabela sintió el calor de sus manos atravesar su piel fría, sintió la textura de sus dedos contra los suyos, pero no fue el contacto lo que la destruyó, fue lo que hizo después. Alejandro llevó sus manos manchadas a sus labios y las besó, primero una, luego la otra, sus labios rozando sus nudillos con una reverencia que nadie había mostrado hacia ella jamás. El vino todavía estaba fresco en su piel, pero él no pareció notarlo o no le importó. «Isabela», susurró, leyendo su nombre en la pequeña placa dorada de su uniforme. Sus ojos la encontraron, y en ellos había una tormenta que igualaba la que rugía afuera. Un nombre hermoso para una mujer que no debería llorar en silencio. Las lágrimas que Isabela había contenido finalmente cayeron, una,
luego otra, rodando por sus mejillas mientras el restaurante entero observaba la escena más íntima que habían presenciado jamás. Un billonario de rodillas ante una camarera, besando sus manos manchadas como si fueran lo más precioso del mundo. Carmen intentó balbucear una disculpa, pero Alejandro finalmente la miró, y su mirada fue suficiente para silenciarla. Su voz, cuando habló, fue suave, pero letal. Está despedida. Recogerá sus cosas y saldrá de este establecimiento en los próximos 5 minutos. Si vuelvo a verla cerca de Isabela, me aseguraré de que nunca trabaje en esta ciudad nuevamente. Se volvió hacia Isabela, que todavía temblaba, sus manos aún en las suyas. «Ven conmigo», dijo, y no era una orden sino una invitación, una promesa. «Déjame llevarte a casa». Isabela debería haber dicho que no. Cada instinto de supervivencia, cada lección aprendida del dolor, le gritaba que corriera. Los hombres como Alejandro Vega no rescataban camareras. Los hombres como él las usaban y las descartaban. Pero cuando lo miró a los ojos, no vio a un billonario. Vio a un hombre que entendía las lágrimas silenciosas, que conocía el peso de cargar dolor solo. Vio su propio reflejo en sus ojos grises y por primera vez en años no se sintió invisible. «Tengo una hija», susurró, como si eso fuera una advertencia, una barrera que debería alejarlo. Pero Alejandro solo apretó sus manos más suavemente. «Entonces tenemos algo en común, Isabela. Los dos sabemos lo que es proteger a alguien más importante que nosotros mismos». Mientras salían del restaurante, la lluvia había parado. Las calles de Madrid brillaban bajo las luces de la ciudad, y Isabela no sabía que acababa de comenzar una historia que la cambiaría para siempre. No sabía que el hombre que caminaba a su lado llevaba sus propias cicatrices, su propia culpa, sus propios fantasmas. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola, y eso la aterraba más que cualquier humillación, más que cualquier dolor, porque Isabela había aprendido que la esperanza era lo más peligroso de todo. La esperanza era lo que te destruía cuando inevitablemente se rompía. Pero mientras Alejandro la ayudaba a entrar en su coche, mientras sus manos todavía conservaban el calor de las suyas, Isabela cometió el error más hermoso de su vida. Comenzó a esperar. El apartamento de Isabela era pequeño pero impecable. Cada centímetro organizado con la precisión de alguien que había aprendido a hacer mucho con poco. Alejandro permaneció en la entrada, su presencia llenando el espacio modesto, como si las paredes se encogieran a su alrededor. Era la primera vez en 5 años que entraba en un hogar real, no en una mansión vacía o un penthouse estéril, sino en un lugar donde la vida realmente sucedía. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, fotografías de una niña sonriente con los mismos ojos color miel de Isabela. Había libros de cuentos apilados en una esquina, una muñeca olvidada en el sofá, zapatillas rosas junto a la puerta. Este era el mundo de Isabela, y Alejandro sintió que estaba invadiendo algo sagrado. Isabela desapareció en lo que él asumió era su habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. Podía escuchar el agua corriendo, imaginarla lavándose las manos manchadas de vino, quitándose el uniforme que había sido su armadura y su prisión durante tantos años. La imagen lo perturbó de maneras que no quería analizar. Cuando regresó, vestía jeans gastados y una camiseta simple, su cabello castaño suelto sobre sus hombros. Sin el uniforme parecía más joven, más vulnerable, y Alejandro tuvo que luchar contra el impulso de acercarse a ella, de borrar las huellas de lágrimas que todavía marcaban sus mejillas. «No tenías que traerme», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. Su postura era defensiva, como si esperara que en cualquier momento él recordara quién era y saliera corriendo. «No soy nadie importante». Alejandro sintió algo romperse dentro de él ante esas palabras. ¿Cuántas veces había ella tenido que repetírselas a sí misma para creerlas tan profundamente? Se acercó lentamente, como uno se acercaría a un animal herido, temeroso de asustarla. «Isabela», dijo su nombre como una oración, como si pudiera devolverle algo de lo que el mundo le había quitado. «No digas eso. Nunca digas eso». Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y Alejandro vio su propio dolor reflejado en sus ojos.
No sabes nada de mí, susurró. Soy una camarera divorciada con una hija de 8 años. Mi exmarido me abandonó cuando estaba embarazada porque no era lo suficientemente buena para él. Trabajo dobles turnos para pagar el colegio de Sofía. No tengo nada que ofrecer a alguien como tú. Alejandro se sentó en el pequeño sofá, el movimiento tan inesperado que Isabela parpadeó sorprendida. Él extendió su mano hacia ella, una invitación silenciosa. Después de un momento de duda, ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. Mi esposa murió hace 5 años, comenzó Alejandro, las palabras saliendo por primera vez en mucho tiempo. Era su aniversario. Yo estaba en una reunión de negocios en Londres, cerrando un trato que me haría ganar millones. Ella me llamó, me rogó que volviera para celebrar. Le dije que el trabajo era más importante. Isabela vio cómo sus manos se apretaban en puños, los nudillos blancos por la fuerza. Tuvo el accidente esa noche, mientras conducía sola al restaurante donde había hecho reservaciones para los dos. Murió instantáneamente. La última cosa que le dije fue que los números en una pantalla eran más importantes que ella. El silencio que siguió era pesado, cargado de dolor compartido. Isabela, sin pensarlo, tomó su mano. El contacto era eléctrico, pero esta vez no se apartó. Sus dedos se entrelazaron como si siempre hubieran pertenecido juntos. «No fue tu culpa», susurró ella, aunque sabía que las palabras eran inadecuadas, que la culpa no era algo que se podía lavar con frases bonitas. Alejandro la miró, y había algo crudo y roto en sus ojos. «Tampoco fue tu culpa que tu exmarido fuera un cobarde que no pudo ver el tesoro que tenía». Se miraron en el pequeño espacio de su sala, 2 almas heridas reconociéndose mutuamente en la penumbra. Isabela sintió algo despertar en su pecho, algo que había enterrado hace tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Era peligroso, este sentimiento. Era esperanza mezclada con deseo, necesidad mezclada con miedo. La puerta se abrió de repente y una pequeña figura entró corriendo. Sofía se detuvo en seco al ver al extraño en su sofá, sus ojos enormes mirando entre su madre y el desconocido. Isabela se tensó, su instinto maternal en alerta máxima. Pero Alejandro hizo algo inesperado. Se levantó y se inclinó ligeramente, como si estuviera saludando a una princesa. «Tú debes ser Sofía. Tu mamá me ha hablado de ti. Soy Alejandro, un amigo». Sofía lo estudió con la seriedad de una niña de 8 años que había aprendido a ser cautelosa con los extraños. Luego, para sorpresa de Isabela, sonrió. «Tienes los ojos tristes», dijo con esa honestidad brutal de los niños, como mamá cuando piensa que no la estoy mirando. El corazón de Isabela se detuvo. De la boca de los niños, la verdad más cruda. Pero Alejandro no pareció ofendido. En cambio, sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro completamente. «Eres muy observadora, princesa. Tal vez puedas enseñarme a tener ojos felices como los tuyos». Sofía consideró esto seriamente. Luego asintió. «Puedes quedarte a cenar. Mamá hace la mejor pasta del mundo. Pero solo si prometes no hacer llorar a mamá». El último señor que vino la hizo llorar mucho. Isabela sintió las lágrimas picar sus ojos. «Sofía, cariño». Pero Alejandro se arrodilló frente a la niña, sus ojos grises, serios y solemnes. «Te prometo, Sofía, que nunca haré llorar a tu mamá». Y Alejandro Vega nunca rompe sus promesas. La cena fue surreal. Alejandro, el billonario que cenaba con presidentes y realeza, estaba sentado en su pequeña mesa de cocina, comiendo espaguetis con salsa de tomate casera, mientras Sofía le contaba sobre su día en el colegio. Isabela los observaba, su corazón latiendo dolorosamente en su pecho ante la escena doméstica que nunca pensó volver a presenciar. Después de que Sofía se fuera a la cama, después de los cuentos y los besos de buenas noches, Isabela encontró a Alejandro en el pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Se unió a él, el aire fresco de la noche levantando su cabello. «No deberías estar aquí», dijo ella suavemente. «No perteneces a este mundo». Alejandro se volvió hacia ella, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «He pasado 5 años en un mundo donde pertenezco, Isabela, un mundo de números y poder y noches vacías. Y me está matando lentamente». Se acercó a ella.
su mano acariciando su mejilla con una ternura que la deshizo. Cuando te vi esta noche, cuando vi tus lágrimas silenciosas, algo dentro de mí despertó, algo que pensé que había muerto con Elena. Isabela tembló bajo su toque. Tengo miedo, admitió, las palabras apenas audibles. Tengo miedo de creer en esto, de creer en ti. No puedo sobrevivir otro abandono, Alejandro. No puedo dejar que Sofía se encariñe contigo solo para verte desaparecer. Él la acercó, su frente descansando contra la de ella. Yo también tengo miedo, Isabela. Tengo miedo de sentir de nuevo, de importarme de nuevo. Pero cuando te miro, cuando veo la fuerza que tienes, la forma en que amas a tu hija, la dignidad con la que enfrentas cada día, creo que tal vez, solo tal vez, podríamos salvarnos el uno al otro. El beso fue inevitable. Sus labios se encontraron en la oscuridad del balcón, suave al principio, tentativo, como si ambos temieran romper el momento. Pero luego Isabela suspiró contra su boca y algo se rompió dentro de ambos. El beso se profundizó, años de soledad y dolor derritiéndose en ese contacto. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello y Isabela se presionó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la camisa. Era fuego y consuelo, pasión y promesa. Era todo lo que ella había jurado no volver a querer, todo lo que él había creído perdido para siempre. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente. Isabela tocó sus labios, todavía sintiendo el fantasma del beso. Alejandro la miró como si fuera un milagro, como si no pudiera creer que ella era real. «Quédate», susurró Isabela, y la palabra contenía 1000 significados. «Quédate esta noche, quédate mañana, quédate para siempre». Pero el teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el hechizo. Era su asistente, recordándole la reunión en Nueva York, el vuelo que salía en 3 horas. La realidad se estrelló contra ellos como agua fría. Isabela retrocedió, la máscara volviendo a su rostro. Por supuesto, el trabajo siempre es lo primero. El dolor en sus palabras era como un cuchillo en el corazón de Alejandro. Recordó a Elena, su última conversación, las prioridades equivocadas que la habían matado. «No», dijo, apagando el teléfono sin contestar. «No esta vez». Pero Isabela ya estaba sacudiendo la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedes cambiar quién eres, Alejandro. Y yo no puedo pedirte que lo hagas. Vete, toma tu vuelo, cierra tu trato. Es lo que haces, quién eres». Alejandro la alcanzó, pero ella se apartó. «Por favor, solo vete, antes de que Sofía se despierte, antes de que esto se vuelva más difícil». Él la miró por un largo momento, memorizando cada línea de su rostro, cada lágrima que caía. Luego, porque no sabía qué más hacer, porque la historia parecía repetirse y no sabía cómo detenerla, se fue. Isabela escuchó la puerta cerrarse, el sonido final y definitivo. Se dejó caer en el sofá, abrazando la almohada que todavía conservaba el aroma de su colonia. Había sido una tonta al pensar que podría ser diferente, que ella podría ser suficiente para hacer que un hombre como Alejandro Vega se quedara. Pero mientras lloraba en la oscuridad de su apartamento, no sabía que Alejandro estaba sentado en su coche abajo, mirando su ventana, librando una guerra consigo mismo. No sabía que por primera vez en 5 años estaba considerando elegir el amor sobre el trabajo. No sabía que el beso la había cambiado todo, que había despertado algo en él que no lo dejaría descansar. No sabía que él volvería, que movería cielo y tierra para demostrarle que algunas personas sí se quedan, que algunas promesas sí se cumplen. Todo lo que sabía era que su corazón estaba roto de nuevo, y esta vez no estaba segura de poder reconstruirlo. «Espera un momento, hermosa. Sí, tú, la que está escuchando esta historia ahora mismo. Necesito pausar aquí un segundo, porque hay algo que quiero preguntarte. ¿Dónde estás mientras escuchas esto? Estás acurrucada en tu cama, tal vez con una taza de té, dejando que mi voz te acompañe en la noche. O quizás estás en el transporte, escapando un momento de tu día para perderte en la historia de Isabela y Alejandro. Me encantaría saberlo, de verdad. Déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Puede ser desde Madrid como Isabela,
desde algún rincón de México, desde cualquier lugar donde el español suene en tu corazón. Leo cada uno de tus mensajes, hermosa, y siempre respondo. Sí, siempre. Porque esto que estamos compartiendo ahora mismo, tú y yo, no es solo una historia, es un momento de conexión real. Si la historia de Isabela te está tocando el corazón, si sientes ese nudo en la garganta cuando Alejandro se fue, dale like a este video. Ese pequeño gesto me dice que estás ahí, que esta historia significa algo para ti también. Y si quieres saber qué pasará, si Isabela encontrará el valor para confiar de nuevo, si Alejandro volverá, quédate conmigo. Porque, hermosa, las mejores historias de amor no son las perfectas, son las que nos recuerdan que después del miedo viene el valor, que después de las lágrimas vienen los besos, y que a veces, solo a veces, las segundas oportunidades sí existen. Ahora volvamos con Isabela, sola en su apartamento, sin saber que su vida está a punto de cambiar de una manera que nunca imaginó. 3 días pasaron como una eternidad. Isabela volvió al restaurante, a su rutina, a su invisibilidad, pero algo había cambiado irrevocablemente. Cada vez que la puerta se abría, su corazón saltaba. Cada vez que veía un hombre alto de cabello oscuro, contenía la respiración. Era patético, lo sabía, pero no podía evitarlo. Carmen había sido reemplazada por un gerente nuevo, un hombre amable que la trataba con respeto. Los otros empleados la miraban diferente ahora, con una mezcla de curiosidad y temor. Todos habían presenciado lo que Alejandro Vega había hecho por ella, y nadie sabía qué significaba exactamente. Sofía había preguntado por el señor de los ojos tristes solo una vez. Cuando Isabela le dijo que había tenido que viajar por trabajo, la niña había asentido con esa sabiduría antigua que a veces mostraban los niños que habían visto demasiado. «Es como papá», había dicho simplemente, y no volvió a mencionarlo. Era viernes por la noche, cuando el mundo de Isabela se volcó nuevamente. Estaba sirviendo en el salón principal cuando lo vio. Alejandro estaba allí, en la misma mesa 12, pero esta vez no estaba solo. Una mujer rubia espectacular estaba sentada frente a él, riendo de algo que él había dicho, su mano tocando la de él sobre la mesa. Isabela sintió que no podía respirar. El dolor fue tan agudo, tan inesperado, que casi dejó caer la bandeja que llevaba. Por supuesto que él había seguido adelante. Hombres como Alejandro Vega no esperaban por camareras con vidas complicadas. Tenían mujeres hermosas y sin complicaciones esperando en cada esquina. Intentó no ser asignada a esa mesa, pero el destino parecía disfrutar torturándola. El nuevo gerente, sin saber la historia, la envió directamente hacia ellos. Isabela enderezó sus hombros, puso su máscara profesional y se acercó. «Buenas noches. ¿Qué puedo ofrecerles esta noche?» Su voz era mecánica, sin vida. No lo miró a los ojos. No podía. Isabela. Su voz la golpeó como una ola, cálida y profunda y llena de algo que no podía identificar. Finalmente lo miró, y lo que vio en sus ojos la confundió. Había alegría allí, alivio, como si hubiera estado esperando verla. La mujer rubia carraspeó delicadamente. «Alejandro, no me vas a presentar a tu amiga». Isabela sintió la palabra amiga como una bofetada. Por supuesto, eso era todo lo que había sido. Una distracción momentánea, una curiosidad. Pero entonces, Alejandro hizo algo inesperado. Se levantó y tomó su mano, el gesto tan natural que Isabela no tuvo tiempo de retroceder. «Victoria, esta es Isabela, la mujer que te mencioné. Isabela, esta es Victoria, mi abogada, la mujer de la que le había hablado». Las palabras resonaron en la mente de Isabela mientras Victoria se levantaba, extendiendo su mano con una sonrisa genuina. «Así que tú eres Isabela. Alejandro no ha parado de hablar de ti. De hecho, estoy aquí por ti». Isabela parpadeó, confundida. «¿Por mí?». Victoria sonrió, mirando a Alejandro con algo parecido al afecto fraternal. «Este hombre imposible me ha tenido trabajando día y noche en algo especial, pero dejaré que él te lo explique. Solo quería conocer a la mujer que logró lo imposible». Con eso, Victoria recogió su bolso y se fue, dejándolos solos. Isabela todavía estaba procesando lo que había sucedido
cuando Alejandro la guió suavemente a la silla. «Tu turno termina en 1 hora», dijo. No era una pregunta. Había memorizado su horario. «Esperaré. Tenemos que hablar». La hora siguiente fue la más larga de la vida de Isabela. Cada minuto se estiraba como una eternidad mientras servía otras mesas, su mente girando con preguntas y miedos y una esperanza traicionera que se negaba a morir. Cuando finalmente terminó su turno, encontró a Alejandro esperándola en la salida de empleados. Había intercambiado su traje por jeans y una camisa simple, y de alguna manera eso lo hacía más peligroso, más real. No condujeron a su apartamento esta vez. En cambio, Alejandro la llevó a un edificio en el centro de la ciudad, uno de esos rascacielos que Isabela solo había visto desde lejos. Subieron en un elevador privado hasta el último piso, y cuando las puertas se abrieron, Isabela perdió el aliento. Era un restaurante, pero estaba completamente vacío excepto por ellos. Las ventanas del piso al techo mostraban todo Madrid brillando como joyas en la oscuridad. Una mesa estaba preparada en el centro, con velas y flores, pero no era ostentoso. Era íntimo, personal. «Alejandro, ¿qué es esto?». Su voz era apenas un susurro. Él la llevó a la mesa, retirando su silla como si ella fuera la realeza. «Esto, Isabela, es mi disculpa, y mi declaración, y mi promesa». Se sentó frente a ella, y Isabela vio que sus manos temblaban ligeramente. Este Alejandro vulnerable era más peligroso que el billonario confiado. Este Alejandro podría romper todas sus defensas. «Me fui esa noche», comenzó él, «porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba protegiéndote de mí, de la vida que llevo, de las demandas de mi mundo. Llegué al aeropuerto, me senté en mi jet privado y me di cuenta de algo. Hice una pausa, sus ojos encontrando los de ella. Me di cuenta de que estaba a punto de cometer el mismo error que me ha perseguido durante 5 años. Estaba eligiendo el trabajo sobre el amor. Estaba eligiendo lo seguro sobre lo que importa». Isabela sintió las lágrimas picar sus ojos. «Pero tu reunión, tu trato en Nueva York». «Cancelé todo», dijo simplemente. «Pasé los últimos 3 días reorganizando mi vida, mis prioridades. Victoria ha estado redactando documentos, reestructurando mi compañía para que pueda manejarla desde aquí, desde Madrid. No más viajes constantes, no más reuniones a medianoche, no más elegir el trabajo sobre la vida». Isabela no podía procesar lo que estaba escuchando. «Alejandro, no puedes cambiar toda tu vida por alguien que conociste hace 3 días». Él se inclinó hacia adelante, tomando sus manos sobre la mesa. «No estoy cambiando mi vida por alguien que conocí hace 3 días, Isabela. Estoy cambiando mi vida porque hace 3 días conocí a la persona que me mostró que todavía tengo una vida que vale la pena vivir. Me mostraste que el dolor no tiene que ser permanente, que la culpa no tiene que definirme, que tal vez, solo tal vez, merezco una segunda oportunidad». Las lágrimas ahora caían libremente por las mejillas de Isabela. «Pero Sofía, mi vida no es simple, Alejandro. Soy un paquete completo. No puedes solo...». «Sé exactamente lo que eres», la interrumpió suavemente. «Eres una madre que trabajaría 1000 turnos para darle a su hija una vida mejor. Eres una mujer que ha sobrevivido al abandono y todavía tiene la capacidad de ser amable. Eres fuerte y vulnerable, feroz y gentil. Y sí, vienes con una hermosa niña de ojos brillantes que me ve con demasiada claridad. No quiero solo una parte de ti, Isabela. Quiero todo. Los turnos tardíos, las mañanas tempranas, los dibujos en el refrigerador, las noches de película en el sofá pequeño. Quiero la vida real, Isabela. Contigo». Isabela se levantó abruptamente, caminando hacia las ventanas. Era demasiado rápido, demasiado perfecto. La vida no funcionaba así. Los cuentos de hadas no les sucedían a mujeres como ella. Alejandro la siguió, parándose detrás de ella pero sin tocarla, dándole espacio. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Estoy aterrorizado de que digas que sí, y luego me des cuenta de que no sé cómo hacer esto, cómo ser parte de una familia. Estoy aterrorizado de que digas que no y tenga que volver a esa vida vacía que he estado viviendo». Isabela se volvió hacia él, y lo que vio en su rostro la desarmó completamente. Había esperanza allí,
y miedo, y una vulnerabilidad que le decía que esto era real, que él era real. Mi exmarido me dejó porque dijo que yo era demasiado ordinaria, susurró. Dijo que no había nada especial en mí, nada que pudiera mantener el interés de un hombre. Alejandro acunó su rostro en sus manos, sus pulgares limpiando sus lágrimas. Tu exmarido era un idiota ciego que no merecía respirar el mismo aire que tú. No hay nada ordinario en ti, Isabela. Eres extraordinaria en tu fuerza, en tu amor, en tu capacidad de levantarte cada día y seguir adelante. Me haces querer ser mejor, ser digno de ti. El beso esta vez fue diferente. Era suave, reverente. Una promesa sellada con el roce de los labios. Isabela se derritió contra él, sus brazos rodeando su cuello, y por primera vez en años se permitió creer. Pasaron las siguientes horas hablando, compartiendo historias de sus vidas, sus miedos, sus sueños. Alejandro le contó sobre Elena, sobre las noches que pasaba trabajando mientras ella cenaba sola, sobre cómo el éxito se había convertido en su droga y había perdido todo lo que importaba. Isabela le contó sobre Miguel, sobre cómo la vergüenza en sus ojos cuando le dijo que estaba embarazada, sobre las noches que lloró preguntándose qué había hecho mal. No se dieron cuenta del tiempo hasta que el sol comenzó a asomarse sobre Madrid, pintando el cielo de rosa y oro. Isabela se sobresaltó. Sofía, necesito volver. Se despertará pronto. Alejandro asintió, pero antes de que pudieran irse, sacó algo de su bolsillo. Era una llave. Esto es para ti, dijo, para cuando estés lista. No es presión, no es una demanda. Es una promesa de que hay un lugar para ti en mi vida cuando quieras tomarlo. Isabela miró la llave, luego a él. Era aterradora y hermosa, esta cosa frágil que estaban construyendo. Dame tiempo, susurró. Necesito tiempo para creer que esto es real. Todo el tiempo que necesites, prometió. No voy a ninguna parte, Isabela. Por primera vez en 5 años, estoy exactamente donde quiero estar. Mientras conducía a casa con Isabela dormida en el asiento del pasajero, su mano en la suya, Alejandro sintió algo que había olvidado cómo sentir: paz. No era la ausencia de dolor, porque el dolor todavía estaba allí, siempre estaría allí. Era la presencia de algo más fuerte. Era esperanza, era amor. Era la promesa de que tal vez, solo tal vez, las segundas oportunidades eran reales. Isabela se despertó cuando llegaron a su edificio y lo miró con ojos somnolientos que hicieron que su corazón se saltara un latido. ¿Esto es real?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Él besó su mano, el mismo gesto que había comenzado todo. Tan real como quieras que sea, Isabela, tan permanente como me permitas hacerlo. Ella asintió, un pequeño movimiento que contenía mundos de confianza. Entonces ven a desayunar. A Sofía le encantaría verte. Y tal vez podríamos intentar esto. Un día a la vez, acordó Alejandro, aunque sabía que quería todos los días, todos los desayunos, todas las noches, pero había aprendido la paciencia. El amor verdadero, el tipo que duraba, no se apresuraba, se construía momento a momento, elección a elección, día a día. Mientras subían las escaleras hacia su apartamento, hacia Sofía y el desayuno y la vida real, ninguno de ellos sabía que en pocas semanas todo cambiaría nuevamente, que la vida tenía una manera de probar las promesas, de desafiar el amor, de exigir más valentía de la que creían poseer. Pero por ahora, en este momento, era suficiente. Eran 2 almas rotas aprendiendo a sanar juntas, y eso era su propio tipo de milagro. 6 semanas habían pasado desde aquella noche en el restaurante sobre las nubes. 6 semanas de una felicidad que Isabela nunca creyó posible. Alejandro había cumplido cada promesa. Estaba allí cada mañana que podía, desayunando con ellas, llevando a Sofía al colegio cuando su trabajo lo permitía. Las noches que Isabela trabajaba tarde, lo encontraba esperándola, a veces dormido en su sofá con Sofía acurrucada contra él después de haberle leído cuentos. Era doméstico y real y aterrador en su perfección. Isabela se despertaba cada mañana esperando que el sueño terminara, pero Alejandro seguía allí, con su sonrisa que ya no era tan triste,
con sus manos que habían aprendido a trenzar el cabello de Sofía, con sus ojos que la miraban como si ella fuera todo su mundo. Pero esa mañana todo cambió. Isabela miraba la prueba de embarazo con manos temblorosas. 2 líneas rosadas la miraban de vuelta, innegables en su claridad. No podía ser. Habían sido cuidadosos, excepto aquella noche, hace 3 semanas, cuando la pasión los había sobrepasado, cuando las caricias se habían vuelto fuego y las promesas se habían susurrado contra la piel sudorosa. El pánico la consumió como una ola negra. La historia se estaba repitiendo. Otro embarazo no planeado. Otro hombre que tendría que elegir entre ella y su vida perfecta. Pero esta vez era peor, porque esta vez se había permitido creer. Había permitido que Sofía creyera. Había construido una vida sobre cimientos que ahora parecían de arena. Escuchó la llave en la puerta, la voz de Alejandro llamándola. Había venido temprano, como siempre los sábados, con pasteles de la panadería favorita de Sofía. Isabela escondió rápidamente la prueba, se lavó la cara, puso la máscara que había perfeccionado durante años. «Buenos días, hermosa». Alejandro la besó, y ella tuvo que luchar para no llorar. ¿Cómo se sentiría su boca contra la suya cuando le dijera? Seguiría mirándola así cuando supiera que había complicado su vida perfectamente reorganizada. Sofía corrió hacia él, y Alejandro la levantó girándola en el aire. La niña reía, y el sonido atravesó el corazón de Isabela como cristal roto. Sofía lo amaba. Lo llamaba Jandro, y había comenzado a preguntarse tímidamente si él sería su nuevo papá. ¿Cómo podría Isabela hacerle esto de nuevo a su hija? ¿Cómo podría dejar que otro hombre la abandonara? Durante el desayuno, Isabela apenas habló. Alejandro lo notó, por supuesto. Había aprendido a leer sus silencios, sus máscaras. Cuando Sofía se fue a jugar a su cuarto, él tomó su mano. «¿Qué pasa, Isabela? Y no me digas que nada. Te conozco demasiado bien para eso». Isabela miró sus manos unidas. Debería decirle, debería ser honesta, pero las palabras se atascaron en su garganta como vidrio. En cambio, retiró su mano. «Creo que necesitamos hablar sobre nosotros», dijo, su voz fría y distante. «Sobre lo que estamos haciendo realmente aquí». Alejandro frunció el ceño, confusión y dolor cruzando su rostro. «Isabela, ¿qué está pasando? Esta mañana estábamos bien. Anoche fue un error», mintió ella. Cada palabra como veneno en su lengua. «Todo esto ha sido un error. Nos dejamos llevar por el momento, por la fantasía. Pero no es real, Alejandro. Tú tienes tu mundo y yo tengo el mío. Es hora de que ambos lo aceptemos». Él se levantó abruptamente, paseando por la pequeña cocina como un león enjaulado. «No te creo. Algo pasó. Algo cambió. Dime qué es». «Nada pasó», insistió Isabela, clavando sus uñas en sus palmas para evitar llorar. «Simplemente me di cuenta de que esto no puede funcionar. Sofía se está encariñando demasiado. Es mejor terminar esto ahora antes de que alguien salga realmente lastimado». «Antes de que alguien salga lastimado», repitió Alejandro, incredulidad en su voz. «Isabela, ya estoy completamente enamorado de ti, de las dos. Si esto termina ahora, no será antes de que salga lastimado. Será destrucción completa». Isabela se levantó, necesitando distancia, necesitando espacio para respirar. «No puedes amarme, Alejandro. Me conoces desde hace 6 semanas. Te he amado desde el momento en que te vi llorar en silencio», dijo él, su voz rota. «Te he amado cada mañana cuando te veo despeinada y hermosa preparando café. Te he amado cada noche cuando te quedas dormida en mi hombro viendo películas con Sofía. Te amo, Isabela, y sé que tú me amas también. Entonces dime qué está pasando realmente». «El amor no es suficiente», susurró ella, las lágrimas finalmente cayendo. «El amor nunca ha sido suficiente. Miguel me amaba al principio también, hasta que la realidad llegó, hasta que las complicaciones fueron demasiadas». «No soy Miguel», Alejandro casi gritó, luego se controló respirando profundamente. «Isabela, por favor, lo que sea que esté pasando podemos enfrentarlo juntos. No hagas esto, no nos hagas esto». Isabela lo miró, memorizando cada línea de su rostro, cada sombra de dolor en sus ojos.
Quería correr hacia sus brazos, quería contarle sobre el bebé, quería creer que él sería diferente, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. El miedo siempre ganaba. «Necesito que te vayas», dijo, su voz muerta. «Y necesito que no vuelvas. Por favor, si alguna vez me amaste, solo vete». Alejandro la miró por un largo momento y Isabela vio el momento exacto en que su corazón se rompió. Era lo mismo que había visto en el espejo tantas veces. Pero él no suplicó, no rogó. Simplemente asintió una vez y se dirigió hacia la puerta. «Le diré adiós a Sofía», dijo, su voz espesa. «No», Isabela casi gritó. «Por favor, solo vete. Le explicaré, le diré algo. Por favor, Alejandro, hazme este último favor». Él se detuvo en la puerta sin volverse. «Esto no ha terminado, Isabela. No sé qué te asusta tanto, pero esto no ha terminado». Y entonces se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Isabela se dejó caer al suelo, sollozos sacudiendo su cuerpo. Había hecho lo correcto, se dijo a sí misma. Había protegido a su hija, se había protegido a sí misma, había protegido incluso a Alejandro de una vida que no había elegido. Pero mientras lloraba en el piso de su cocina, con la prueba de embarazo escondida en el baño, y su hija jugando inocentemente en la otra habitación, Isabela nunca se había sentido más equivocada en toda su vida. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía preguntaba por Jandro constantemente. Isabela tuvo que decirle que había tenido que viajar por trabajo, la mentira amarga en su boca. Pero Sofía era demasiado perceptiva. Veía las ojeras de su madre, los ojos rojos por llorar. Isabela volvió al trabajo, a su rutina, pero era como moverse bajo el agua. Todo se sentía apagado, distante. Sus colegas la miraban con lástima, habiendo notado la ausencia de Alejandro, habiendo escuchado los rumores. Fue una semana después, cuando las náuseas matutinas comenzaron con venganza. Isabela apenas llegaba al baño del restaurante, devolviendo lo poco que había logrado comer. Se miró en el espejo, viendo su rostro pálido, sus ojos sin vida. Así había sido con Sofía también, las primeras semanas siendo las peores. «Estás embarazada», la voz detrás de ella la hizo saltar. Era María, una de las camareras mayores, una mujer que había trabajado allí durante 20 años y había visto todo. Isabela comenzó a negar, pero María sacudió la cabeza. «Reconozco los signos, niña. La pregunta es, ¿por qué el padre no está aquí contigo?» «Él no lo sabe», admitió Isabela, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas, «y no puede saberlo». María la estudió con ojos sabios. «El señor Vega, todos vimos cómo te miraba. Ese hombre te ama, niña. ¿Por qué le harías esto? ¿Por qué te lo harías a ti misma? Porque el amor no es suficiente», repitió Isabela su mantra. «Porque ya he pasado por esto antes. Porque no puedo ver ese momento cuando se da cuenta de que somos demasiada carga, demasiada complicación». María se acercó, tomando el rostro de Isabela en sus manos arrugadas. «Escúchame bien, niña. El miedo es el verdadero ladrón de la felicidad. No los hombres que se van, no las promesas rotas. El miedo te está robando tu oportunidad de ser feliz. Le está robando a tu hija la oportunidad de tener un padre que la ama. Le está robando a ese bebé la oportunidad de conocer a su papá». Isabela lloró entonces, grandes sollozos que sacudieron todo su cuerpo. María la sostuvo, murmurando consuelos en español, siendo la madre que Isabela necesitaba desesperadamente en ese momento. «No sé cómo ser valiente», sollozó Isabela. «No sé cómo confiar de nuevo». «No tienes que saber cómo», dijo María suavemente. «Solo tienes que dar el primer paso, y luego el siguiente. El amor verdadero, niña, no es el que nunca te lastima, es el que vale la pena el riesgo del dolor». Esa noche Isabela acostó a Sofía y se sentó en su cama, viendo a su hija dormir, tan inocente, tan confiada todavía a pesar de todo. Isabela puso su mano sobre su vientre todavía plano, imaginando la vida creciendo dentro. Otro bebé, otro hijo de un hombre que podría no quedarse. Pero entonces recordó las manos de Alejandro trenzando el cabello de Sofía. Recordó cómo leía los mismos cuentos una y otra vez sin quejarse. Recordó la noche que Sofía había tenido una pesadilla
y él había dormido en el piso junto a su cama para que no tuviera miedo. Recordó sus propias palabras. Esto no ha terminado. Tal vez, solo tal vez, María tenía razón. Tal vez el miedo era el verdadero enemigo. Tal vez había estado tan ocupada protegiéndose del dolor que se había olvidado de luchar por la felicidad. Tomó su teléfono, sus dedos temblando mientras escribía el mensaje. «Necesitamos hablar, por favor». Lo envió antes de que pudiera arrepentirse, antes de que el miedo pudiera ganar de nuevo. La respuesta llegó casi instantáneamente, como si él hubiera estado esperando. ¿Dónde y cuándo? Estaré allí. Isabela miró el mensaje, sintiendo algo cambiar dentro de ella. No era valentía exactamente. Era algo más pequeño, más frágil. Era esperanza. Y esta vez, no la dejaría ir sin luchar. Mañana. El parque donde llevas a Sofía. 10 de la mañana. Estaré allí, fue su respuesta. Siempre estaré allí, Isabela. Isabela se acostó esa noche con el teléfono contra su pecho, sobre su corazón acelerado. Mañana le diría la verdad. Mañana sería valiente. Mañana descubriría si el amor de Alejandro era lo suficientemente fuerte para soportar otra sorpresa, otra complicación, otra prueba. Pero sin importar lo que pasara, al menos lo habría intentado. Al menos le habría dado al amor una oportunidad de ganar sobre el miedo. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para cambiar todo. El parque estaba envuelto en la suave luz de la mañana cuando Isabela llegó. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse en una banca, la misma donde Alejandro solía empujar a Sofía en los columpios mientras ella los miraba con el corazón tan lleno que dolía. Todo parecía un sueño ahora, esas semanas de felicidad perfecta que había destruido con su miedo. Lo vio antes de que él la viera a ella. Alejandro caminaba por el sendero y Isabela sintió que su corazón se detenía. En solo una semana había cambiado. Había perdido peso. Sus ojos tenían sombras oscuras que igualaban las de ella, pero cuando la vio, cuando sus ojos grises encontraron los de ella a través del parque, algo se iluminó en su rostro. Esperanza, tal vez, o simplemente amor, puro y simple y devastador en su persistencia. Isabela, dijo cuando llegó hasta ella, su voz ronca como si no la hubiera usado mucho últimamente. «Te ves pálida. ¿Estás bien?» La preocupación genuina en su voz casi la deshizo. Incluso después de cómo lo había tratado, después de haberlo echado sin explicación, su primer instinto era preocuparse por ella. Isabela tuvo que cerrar los ojos un momento, reuniendo el coraje que había estado buscando toda la noche. «Necesito decirte algo», comenzó, pero Alejandro la interrumpió. «No», dijo, sentándose junto a ella, pero manteniendo una distancia cuidadosa. «Primero, necesito decirte algo a ti. He pasado esta semana pensando, Isabela, pensando en nosotros, en lo que construimos, en cómo todo se derrumbó tan rápido. Y me di cuenta de algo». Hizo una pausa, sus manos apretándose en su regazo como si estuviera luchando contra el impulso de tocarla. «Me di cuenta de que nunca te dije toda la verdad sobre Elena, sobre por qué trabajo tanto, por qué me fue tan fácil reorganizar mi vida por ti». Isabela lo miró, confundida. «Me dijiste que murió en un accidente de coche, que estabas trabajando». Alejandro asintió, su mirada perdida en algo que Isabela no podía ver. «Eso es verdad, pero no te dije por qué estaba conduciendo sola esa noche. No te dije sobre el bebé». Isabela sintió que el mundo se inclinaba. «Bebé». «Elena estaba embarazada», dijo Alejandro, las palabras saliendo como si las hubiera guardado demasiado tiempo. 12 semanas. Íbamos a decírselo a nuestras familias esa noche en la cena. Por eso ella estaba tan insistente en que viniera. No era solo nuestro aniversario, era nuestra celebración. Las lágrimas rodaban por su rostro ahora, y Isabela tuvo que luchar contra cada instinto de consolarlo. «Perdí todo esa noche, Isabela. Mi esposa, mi bebé, mi futuro. Y me juré que nunca volvería a permitirme amar así. Nunca volvería a tener tanto que perder». Se volvió hacia ella entonces, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «Pero entonces te conocí, a ti y a Sofía, y todas esas promesas que me hice se desvanecieron. Porque ustedes dos me mostraron que vivir sin amor no es vivir en absoluto, es solo existir.
Alejandro, Isabela comenzó, pero él sacudió la cabeza. Déjame terminar, por favor. Sé que algo te asustó, sé que algo te hizo huir, y creo que sé qué es. La forma en que te pusiste distante de repente, la forma en que me miraste como si fueras a perderme. He visto esa mirada antes. Elena me miraba así cuando... Estoy embarazada. Las palabras salieron de Isabela en un torrente, interrumpiéndolo. Las palabras flotaron entre ellos como una bomba sin explotar. Estoy embarazada, Alejandro. Por eso te alejé. Por eso entré en pánico. Porque la historia se está repitiendo y no podía soportar verte alejarte cuando te dieras cuenta de que había complicado tu vida perfectamente planeada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miraba como si no pudiera procesar las palabras, como si estuvieran en un idioma que no entendía. Isabela sintió que su corazón se rompía con cada segundo que pasaba. «Di algo», susurró. «Por favor, di algo». Alejandro se levantó abruptamente y por un momento terrible Isabela pensó que se iría, que caminaría lejos como Miguel había hecho. Pero en lugar de eso, cayó de rodillas frente a ella, sus manos temblando mientras las extendía hacia su vientre, deteniéndose justo antes de tocar. «Puedo». Su voz se quebró. «Isabela, puedo». Ella asintió, incapaz de hablar, y él posó sus manos suavemente sobre su vientre todavía plano. El toque fue tan reverente, tan lleno de asombro, que Isabela comenzó a sollozar. «Un bebé», susurró Alejandro. «Nuestro bebé». «Isabela, me estás dando todo lo que pensé que nunca volvería a tener. Una familia, una segunda oportunidad, un futuro. Y tu primer instinto fue alejarte porque pensaste que no me quedaría. Isabela, necesito que me escuches», dijo, sus manos aún en su vientre, sus ojos ardiendo con intensidad. «No soy Miguel, no soy tu padre, no soy ninguno de los hombres que te han hecho creer que no eres suficiente. Soy el hombre que besó tus manos manchadas de vino frente a una sala llena de extraños porque no podía soportar verte llorar. Soy el hombre que reorganizó toda su vida para desayunar con una niña de 8 años que me ve demasiado claramente. Soy el hombre que te ama tanto que duele respirar cuando no estás cerca». Se puso de pie, tirando de ella con él, acunando su rostro en sus manos. «Y soy el hombre que va a estar aquí, Isabela, para las náuseas matutinas y los antojos de medianoche, para el primer ultrasonido y el primer patada, para el parto y los pañales y las noches sin dormir, para los primeros pasos y las primeras palabras y el primer día de escuela. Para todo, Isabela, estoy aquí para todo. Pero Sofía», Isabela sollozó, «ya tengo una hija, ahora un bebé. Es mucho, Alejandro. Es caótico y complicado y... Es perfecto», la interrumpió. «Es vida, Isabela. Vida real, complicada, hermosa, caótica. El tipo de vida que pensé que nunca tendría después de Elena. No quiero la perfección. Quiero las mañanas locas tratando de alistar a todos. Quiero los juguetes por toda mi casa impecable. Quiero las noches de películas donde nos quedamos dormidos a las 8 porque estamos exhaustos. Quiero todo, Isabela. Lo bueno, lo difícil, lo hermoso, lo imposible. Todo». Isabela lo besó entonces, vertiendo todo su amor, su miedo, su esperanza en ese beso. Alejandro la sostuvo como si fuera cristal, preciosa y frágil, pero su beso era fuego, promesa, para siempre. Cuando se separaron, ambos llorando y riendo al mismo tiempo, Alejandro se arrodilló de nuevo, pero esta vez sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Isabela jadeó, su mano volando a su boca. «Alejandro, la he llevado conmigo desde hace 3 semanas», admitió. «Estaba esperando el momento perfecto, pero me di cuenta de que no existe el momento perfecto. Solo existe el momento real. Y aquí en este parque donde jugamos con Sofía, donde me dijiste sobre nuestro bebé, donde elegiste ser valiente y darme una oportunidad, este es nuestro momento». Abrió la caja, revelando un anillo que era elegante en su simplicidad, un diamante solitario que capturaba la luz de la mañana como una estrella. «Isabela Moreno, madre de Sofía, madre de nuestro bebé por nacer, amor de mi vida, mi segunda oportunidad en todo, te casarías conmigo».
No porque sea fácil, no porque sea perfecto, sino porque te amo y quiero enfrentar cada complicación, cada desafío, cada momento hermoso contigo. Isabela cayó de rodillas con él, no confiando en sus piernas para sostenerla. Tomó su rostro en sus manos, mirando a los ojos del hombre que había elegido amarla, complicaciones y todo. Sí, susurró. Luego más fuerte. Sí, Alejandro. Sí a todo. A las mañanas caóticas y las noches exhaustas. A los 2 niños, y tal vez más. A la vida real y el amor real y las segundas oportunidades. Sí, él deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Luego la besó con una ternura que la reconstruyó desde adentro. Cuando se separaron, ambos riendo como niños, Alejandro la ayudó a levantarse. «Tenemos que decírselo a Sofía», dijo Isabela, de repente nerviosa de nuevo. «Sobre el bebé, sobre nosotros». Alejandro sonrió, esa sonrisa que había perdido toda su tristeza. «Tengo el presentimiento de que ya lo sabe. Esa niña ve todo. Pero vamos a casa y digámosle que va a ser hermana mayor y que voy a ser su papá si me acepta». Mientras caminaban hacia el apartamento de Isabela, sus manos entrelazadas, su anillo capturando la luz, Isabela se maravilló de cómo la vida podía cambiar en un instante. Una semana atrás había estado ahogándose en el miedo. Ahora estaba flotando en posibilidades. Sofía los vio venir desde la ventana y bajó corriendo las escaleras, lanzándose a los brazos de Alejandro. «Sabía que volverías», dijo contra su hombro. «Le dije a mamá que volverías, pero ella estaba muy triste». Alejandro la sostuvo fuerte, mirando a Isabela sobre la cabeza de la niña. «Siempre volveré, princesa. Siempre. De hecho, tengo una pregunta muy importante que hacerte». La bajó poniéndose a su nivel. «Sofía, ¿cómo te sentirías si me casara con tu mamá? Si me convirtiera en tu papá?» Sofía lo miró solemnemente por un largo momento. Luego miró a su madre, viendo el anillo, viendo las lágrimas felices. «Serías mi papá de verdad, no uno que se va. Para siempre y siempre», prometió Alejandro. «Incluso cuando seas adolescente y no quieras hablar conmigo. Incluso cuando te enojes conmigo por no dejarte salir tarde. Siempre seré tu papá». Sofía asintió, luego sonrió, esa sonrisa brillante que iluminaba todo. «Y el bebé, también serás el papá del bebé». Isabela jadeó. «¿Cómo?» Sofía puso los ojos en blanco con exasperación de 8 años. «Mamá, vomitas cada mañana y lloras por comerciales». Y la señora María del restaurante llamó y habló muy fuerte por teléfono sobre que necesitabas decirle la verdad a Alejandro sobre el bebé. Alejandro estalló en carcajadas, el sonido rico y completo y vivo. Levantó a Sofía, girándola mientras ella chillaba de alegría. «Entonces vamos a ser una familia de 4. Sofía asintió entusiastamente. «Quiero una hermana. Los niños son asquerosos. Veremos qué podemos hacer», dijo Isabela, riendo a través de sus lágrimas. Más tarde esa noche, después de la cena y los planes de boda y los nombres de bebé debatidos, después de que Sofía finalmente se durmiera entre ellos en el sofá, Isabela y Alejandro se pararon en el pequeño balcón donde se habían besado por primera vez. «Tenías razón», dijo Isabela, apoyándose en su calor, «cuando dijiste que podríamos salvarnos el uno al otro. No sabía entonces cuánto lo necesitaba. Cuánto te necesitaba». Alejandro la acercó más, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. «Elena habría querido esto para mí», dijo suavemente. «Habría querido que encontrara el amor de nuevo, que tuviera la familia que perdimos. A veces siento que ella te envió a mí, tú y Sofía y ahora este bebé, como si fuera su forma de decirme que está bien amar de nuevo». Isabela se volvió en sus brazos, mirando al hombre que había comenzado como un extraño, besando sus manos manchadas y se había convertido en todo su mundo. «No somos perfectos, Alejandro. Vamos a cometer errores. Habrá días difíciles». Él la besó suavemente. «Sé, y no puedo esperar para cada uno de ellos, porque serán nuestros días difíciles, nuestros errores, nuestra vida imperfecta y perfecta». Mientras estaban allí, con la ciudad brillando debajo de ellos, con su hija durmiendo pacíficamente adentro y su bebé creciendo seguro en su vientre, Isabela finalmente entendió
que el amor no se trataba de garantías. No se trataba de promesas de que nunca dolerá o de que siempre será fácil. Se trataba de elegir a alguien para enfrentar la vida contigo. Se trataba de ser lo suficientemente valiente para intentar de nuevo después de haber sido roto. Se trataba de besos en manos manchadas y desayunos caóticos, y amor que era más fuerte que el miedo. Se trataba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y mientras Alejandro la sostenía bajo las estrellas de Madrid, mientras su anillo brillaba en la oscuridad como una promesa hecha realidad, Isabela supo que finalmente había encontrado su para siempre. No en un cuento de hadas perfecto, sino en un amor real, complicado y hermoso, que habían elegido construir juntos, una elección a la vez, un día a la vez, un beso en las manos manchadas a la vez.